Hola, sean bienvenidos a un episodio más de tu podcast favorito, Rompe el Silencio, Voces contra la violencia de género. El día de hoy tenemos invitadas especiales, preséntense chicas. Hola, soy Yajaira. Hola, yo soy Jocelyn. Hola, soy Carla. Y yo me llamo Maribel. La temática que vamos a manejar el día de hoy es que cada una va a responder una pregunta sorteada al azar y cada una contará qué conoce sobre la violencia de género. Entonces, la primera pregunta para esta temática es: ¿qué conocemos cada una de nosotras acerca de la violencia de género? Bueno, la violencia de género para mí va más allá de lo que viene a ser los golpes, las agresiones, la alza de la voz e incluso que esto puede llegar a lo que es la muerte. Para mí la violencia de género es como todo acto violento que está relacionado como tal con el género, ya sea un acto sexual, como una agresión quizás, incluso la agresión como tal psicológica que puede causar cualquier daño o cualquier tipo de daño. Este muchacho me llena de orgullo. Hay que tomar en cuenta que no solo se trata de los golpes, sino de la humillación, el aislamiento, el control, las amenazas que se recibe por parte de la persona que está generando la violencia. Bueno, como ustedes han mencionado, cabe recalcar que la violencia de género no solo está en agresiones y golpes, sino también en verbalizaciones de cómo nos trata. Y tal vez nosotros podemos ser sumisas a esto porque tenemos un apego emocional, un enamoramiento con esta persona en el caso de que sea nuestra pareja, o a su vez también violencia intrafamiliar que en estos tiempos es muy común y que después esto conlleva a que haya problemas psicológicos dentro de las mujeres en este caso, ya que son las que los índices evidencian que son las que mayormente son víctimas de la violencia de género, llevando a una depresión y que esto pueda progresar a un suicidio o a un homicidio cuando la agresión ya es extensa. Bueno, para continuar, tenemos que la pregunta que dice: ¿cuáles crees que son las principales causas de la violencia de género? Bueno, dentro de una de las causas que vendría a ser para que se genere la violencia de género, vendría a ser lo que viene a ser el machismo, ya que el hombre se cree superior a la mujer y no, o sea, vulneran lo que son los derechos de la mujer. Para mí otra de las causas para esta violencia es como la desigualdad que hemos creado como sociedad entre la mujer y el hombre, como desigualdad de poder que le hemos creado como tal. Otra sería que la dependencia económica, ya que muchas mujeres no logran salir de ese círculo de violencia debido a que no tienen quien les apoye o quien les ayude. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Adicional también diría yo que son los estereotipos sociales y la cultura, las costumbres que tienen las comunidades, y esta es una de las razones. Adicional a esto también la falta de educación en el tema, que digamos como el lema que hemos escuchado tantas veces de mate o pegue, marido es, que básicamente está interiorizando que la violencia está bien, cosa que no es cierta. Como siguiente pregunta tenemos: ¿piensas que la violencia de género puede afectar tanto a hombres como a mujeres por igual? Bueno, en mi punto de vista diría que sí, porque hay, por ejemplo, como te lo mencioné, uno puede ser el machismo, otro puede ser que las mujeres vayan contra los hombres, a los golpes, a las agresiones, incluso a humillarles o a decirles que se queden a su lado solo por amor. Algo anda mal. O sea, principalmente la violencia de género no creo que sea igual para hombre y mujer, porque esta violencia de género como tal es mucho más evidente en las mujeres, y como acabaste de mencionar, es como que las estadísticas nos muestran que es así, porque la mujer es mucho más susceptible como tal a esta violencia. Tampoco estoy diciendo que los hombres no son susceptibles, pero creo que no es igual. Considero que tampoco es igual, ya que, como ya mencionaron mis compañeras presentes, las estadísticas muestran que las mujeres son más susceptibles a recibir este tipo de violencia, sin dejar de lado que los hombres también se encuentran expuestos a recibir violencia. Como mencioné, sí, de hecho, obviamente no va a ser igual. Adicional porque también nosotros hemos catalogado a las mujeres como el sexo débil. Y si bien nosotros desde casa también
creamos ese ambiente de que no solo el papá o solo el hijo tiene derecho a decidir sobre las cosas de la casa, y a la mujer a que le delegamos a que haga las cosas como cocinar, lavar los platos, servir al hermano, servir al papá. Entonces le estamos diciendo a ella que es inferior a los hombres, por lo cual estamos de manera indirecta esa autoridad sobre nosotras. Ahora lo interesante es que no nos descubran. Bien pensado, Woody. Me gusta tu ingenio. Otra pregunta que hay que tomar en cuenta para abordar este tema es ¿por qué las víctimas no denuncian a sus agresores? Considero como tal que un factor importante es el desconocimiento de estas mujeres a que existe como tal esta violencia, porque lo catalogamos, como tú dices, como algo normal que pasó, algo cotidiano en nuestra vida y tenemos como tal que soportar dicha violencia, o lo consideramos como tal como algo pasajero y no conocemos que debemos denunciar como tal. Bueno, también considero que muchas de las víctimas no denuncian por vergüenza, por miedo a quedarse sin recursos, por miedo a que sus hijos las dejen, o incluso por el amor que sienten por la pareja, que generalmente es quien ocasiona este tipo de agresión hacia las mujeres. Considero también que otro aspecto importante en esto es que no hacemos caso a los primeros índices de violencia. Por ejemplo, empieza con un empujón, empieza con un grito leve y después te pide perdón y lo asumes como que ya X, O esa te dan persona. un ramo de flores también. Porque cada agresión Empiezan a ocultar la violencia, Ajá. y empezamos a perdonar las cosas. Y tú piensas que eso es normal. Mira, yo te voy a contar un caso. Yo te cuento mi caso, donde yo pensé que era normal que la persona que supuestamente a mí me amaba, me quería o me amaba, ¿no? Entonces era como que salíamos al parque y él me empujaba, pero yo pensé que era como solo como juego. Pero después eso ya fue pasando, ya hasta que un día se volvió como que a tornar en los golpes y yo guardé silencio por el miedo a que me dirá la sociedad. O sea, como tú mismo lo mencionaste, si es que es marido, Mateo Pérez es marido, entonces. Y adicional creo que también que la apariencia que tiene un hombre, digamos, de que tenga una buena profesión, que sea doctor, que sea abogado, le da como que esa apariencia ante la sociedad de que no, ¿cómo va a ser eso el señor? Y la mujer queda como que no, está loca, está exagerando y las cosas no son así. Y también es el miedo, por este miedo que las víctimas no expresan lo que sienten, por el miedo a ser juzgadas por la sociedad. También hay que tomar en cuenta, perdón que interrumpa, que muchas veces los agresores ante la sociedad se muestran como personas sutiles, dóciles, que no rompen ni un plato, como se suele decir cotidianamente. Entonces, el llegar a creer a la víctima que está sufriendo de agresión a la sociedad se le hace muy difícil por esta versión que da esta persona que es la que ejerce la agresión sobre la mujer. Además, añadiendo, creo que como tal esta violencia no solo se da en la pareja, sino también en un trabajo, como que nos inferioriza, nos hacen menos tal vez por ser mujeres, incluso recibimos un salario menor al de los hombres, o incluso como tal no denunciamos como porque tenemos miedo a perder el trabajo. O sea, este es como la primera entrada para nosotros, nuestra sustentación, y tenemos miedo como que de pronto denunciar a nuestro jefe por tal violencia, tal vez de género, porque está inferiorizando como tal nuestro trabajo. Sí, muy bien. Muy buenas sus acotaciones, chicos. Bueno, otro punto también importante es si alguna vez nosotros nos hemos incomodado por una situación de desigualdad o violencia, si hemos sido víctimas de esto y nos callamos y no lo dijimos a tiempo o aún lo guardamos. Bueno, yo puedo hablar no de parte de una pareja más, sino de parte de mi familia, de mi entorno familiar. Yo tengo una relación muy distante con mi papá y creo que dentro del entorno familiar también se vive esa violencia entre pareja, que el padre le grite a la madre y los hijos escuchen. También se generaría un círculo donde el hijo va aprendiendo ese tipo de conductas, y si mi papá le hace a mi mamá, entonces está bien y ya no lo hago. Por ejemplo, mi papá, y también dentro de esto los agresores empiezan a atender como que el consumo de alcohol, y esto les vuelve irritables, ya no conversan con la familia, ya no pasan tiempo en casa y el tiempo que pasan no es de calidad.
Entonces la violencia también se ve marcada en que se crea una destrucción en el núcleo familiar como tal y ya no hay como que ese amor de familia y totalmente se ve destruido por este tipo de acciones, de maltratos, de golpes. Si bien en mi casa no ha llegado a golpes todavía, pero creo que lo que más duele son las palabras porque se quedan grabadas en el alma. Alguien me dijo que si bien los golpes, el moretón se te pierde, pero las palabras quedan ahí, no se van a ir las palabras. Y lo recuerdo así. Bueno, ya que Mari tocó este tema, creo que he sido parte de la violencia, he sido víctima, ya que hace tiempo atrás yo tuve una pareja la cual me manipulaba tan sutilmente que yo personalmente no me daba cuenta. Las primeras veces que llegamos a terminar eran por problemas de que él hablaba con otras chicas o salía de fiesta con otras chicas y yo me enteraba solo porque veía estados de sus amigas y que él estaba con otras chicas. No le reclamaba, no le decía nada porque él siempre me decía, o sea, que eran sus amigas, ¿no? Entonces yo le creía. Llegamos a terminar y luego él empezó o sea, como que a manipularme, a decirme que, o sea, las típicas, ¿no? De que sin mí no puede vivir, de que necesita y así. Entonces yo creo que era tanto el amor que le tenía a aquel sujeto que yo regresaba. Y fue así por mucho tiempo que él salía con otras mujeres, yo me quedaba en mi casa. Y llegó al punto en el que yo ya no quería saber nada porque era demasiado, o sea, eran demasiadas las burlas que él hacía hacia mi persona, que llegó a decirme que si yo no regresaba con él se iba a suicidar, él se iba a matar porque la vida que él llevaba sin mí no tenía sentido. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Incluso una vez que yo ya estaba súper decidida, mis amigas me decían, o sea, que ya le deje, que ya era hora, pero yo no entendía. De verdad también creo que de cierta manera también era mi culpa porque no quería ver, o sea, esa situación. Yo decía que él no me manipulaba, pero ahora que veo que, o sea, qué es la violencia de género y este tipo de cosas, me doy cuenta que sí, fui manipulada varias veces por él, que un día me escribió su amiga, según yo, pero resulta que fue su ex, a decirme que me aleje de él porque yo lo único que le hago a él es daño y ese tipo de cosas. Y de ahí resulta que ese muchacho se había salido a la calle borracho y que casi le pisa un carro o algo así. Entonces a mí me daba más miedo, decía, sí se va a matar por mi culpa y otra vez regresó. Pero luego ya, no sé, o sea, escuchando estos temas, yo salí de ahí y ya. ¿Alguien más? Sí, yo creo que, o sea, retomando lo que decía Carla, es que a veces seguimos ahí, es por el chantaje emocional que esas personas ocasionan en nosotros. Y esta, o sea, es violencia como sutil, como disfrazada, quizás con algún detalle, con algún, disculpa, ya mañana voy a cambiar, y nunca se ve este cambio en estas personas, o sea, siguen actuando igual, de la misma manera, y seguimos dentro de este círculo como tal de violencia del que no vamos a salir muy fácil, ¿no? Porque a veces incluso después de estos momentos de violencia necesitamos de un apoyo como tal profesional, porque no es tan fácil como tal decir, estuve en un círculo de violencia, me chantajearon, fui inferior, me trato como inferior, y mañana decir estoy bien, ya voy a levantarme. Sí, no es fácil. Todas las personas tenemos derecho a buscar ayuda profesional. Y es algo muy bueno, ¿no? Porque nos van a ayudar a entender muchas cosas y ayudar a comprender que esto de quizás el empujón, el pellizcón, quizás el decir que no servimos para nada, que no nos arreglamos bien o cualquier comentario, no es algo al azar, como dijo Mari, las palabras duelen más quizás que las acciones, porque las acciones pasan, pero las palabras quedan y te siguen marcando y te siguen haciendo una herida mucho más grande. Bueno, acotando lo que viene a ser con las historias que vamos a cada uno está contando sobre lo que es la violencia o el abuso, pues bueno, no sé si será también flexible contar lo mío, ¿no? Porque fue una vez cuando yo iba en el bus, iba con vestido, ¿no? Pues entonces yo iba parada y en ese entonces había un señor que me miraba así, muy raro, entonces no me paraba de atención. Pero ya todos se bajaron, o sea, ya hubo como que asientos para sentarnos y todo eso, entonces yo me senté y ese señor se sentó al lado mío, pero yo después ya fue como que algo normal, porque ese señor ya y como que ni me miraba ni nada, pero después me había quedado dormida, entonces en eso de que yo me quedo dormida, yo solo me despierto y sentí las manos del señor aquí en las piernas, entonces fue como que algo como que, digo, se considera violencia también, porque
yo pienso que si yo salgo vestida de una manera a la calle, o sea, no me deben juzgar ni tampoco ver como que un objeto ahí. Otro aspecto también, ya que hablamos de que todas de una u otra forma hemos vivido este tipo de abuso, ¿qué hacemos para prevenir esto? ¿Qué hacemos si ya estamos viviendo? ¿Qué hacemos para salir? Y en el caso de que algún familiar nuestro esté viviendo esto, ¿qué hacemos para decirle, sabes que no está bien, sal de ahí? ¿Cómo actuamos? O sea, a mi parecer la prevención más fuerte que debemos hacer es, o sea, dentro de nuestra como tal generación ya no podemos hacer mucho, porque nosotros ya fuimos creados de una cierta manera y entendemos ciertas cosas o como tal. Pero yo creo que la mejor promoción o prevención como tal de esto sería con las generaciones que están viniendo, con los pequeños, ¿no? Con los niños, enseñar como tal o fomentar como tal una igualdad de género. Como que sepamos decir si tal cosa es para ti de esta manera, para la mujer también, porque no está bien que digamos quizás, incluso en los colores y todas esas cosas, debemos terminar eso para que la violencia se erradique desde fondo, desde la raíz del problema. Bueno, de otra manera también sería el alto, el no callarnos, el denunciar, el perder el miedo, en empoderarnos más las mujeres o incentivar a otras y decirles que nos cuenten lo que están pasando para que ellas también puedan denunciar y no puedan ser víctimas de ninguna agresión. En el caso de que tengamos algún familiar que esté pasando por este tipo de situaciones, es muy importante fomentar una comunicación y una escucha activa, creer la versión de la persona, apoyarla sin juzgar a las decisiones que vaya a tomar, ya que es muy importante brindar este apoyo para que se sienta segura y se sienta libre de expresar todo lo que ha vivido y no sienta ese miedo ese miedo que le ocasiona vivir este tipo de situaciones. Ya, y ahora les doy la vuelta a la hoja. Si el agresor es su hermano, le van a decir a su cuñada, ¿sabes qué? Sí, denúnciale. Sí, Sí. porque no debemos Sí. callar nada, porque Si queremos erradicar la violencia debemos empezar, como dijo Jos, erradicándola desde cero. Y si es nuestra familia, empezó por nuestra cuñada y tarde o temprano también podemos ser nosotros, o nuestra madre, nuestro padre. Entonces debemos erradicar ese tipo de cosas y cortar, decir alto, ¿no? Si ya, nos va a doler porque es nuestra familia, pero también le vamos a hacer un bien a él. Primero que todo, además somos mujeres y debemos apoyarnos primero a nosotras, porque incluso creo que hay más violencia también entre las mujeres. Nos hemos dedicado como tal a sabotearnos la vida la una a la otra y no debería ser así. Debemos, como dijo Yajaira, empoderarnos y ser todas juntas por uno. Sí, debemos creo que trabajar por la igualdad y la equidad de las mujeres y más aún creo que ya es muy sonado el tema de la sororidad entre nosotras, muy importante. Entonces, ya para finalizar esto, creo que fue una charla muy productiva entre nosotras, conocimos un poquito más de nuestra vida. ¿Qué reflexión le queda a cada una y qué ha aprendido de esta conversación? Bueno, creo que es muy importante el hecho de identificar e irnos al primer golpe, al primer grito, a la primera amenaza, a la primera vez de todo. No callarnos y no quedarnos por el simple hecho de que no es mi pareja, no, él me quiere, él me ama, él no es así, él va a cambiar. O sea, no hay el punto de decir. Adicional también esto. ¿Ustedes creen que es una forma de violencia el hecho de que tu pareja te sea infiel? Sí. Te falta el respeto completamente, no te valora como mujer. Además de eso considero que también es una burla. Si está contigo es porque te ama y porque ve en ti eso que en otras personas no ve. Y él si no quiere estar contigo y está con otras, se vaya con otras y no nos haga daño, no se burle de nosotros, no nos irrespete, que es más, no nos valore como mujeres. Y ahora les pregunto, ¿cuántas de ustedes han perdonado una infidelidad? Yo muchas. Varias. Bastantes, creo. Ya ven, entonces, Muchísimas, ¿no? ahí estamos fallando nosotras desde el punto de que no nos vamos cuando ya nos están haciendo daño. O sea, nos quedamos ahí. ¿Por qué? Porque tenemos un apego emocional, porque queremos a esa persona. Entonces es importante identificar y actuar sobre eso. Y no quedarnos como que calladas y con las manos cruzadas y que sigan burlándose de nosotras y aprovechándose de nuestro buen corazón. Nuestra vulnerabilidad. Exacto. Porque nos vemos vulnerables cuando nos enamoramos. Bueno, sí. Bastante.
Porque tal vez- ahí ya no pensamos con el cerebro, pensamos con el corazón. Porque creo que el amor es la forma más bonita de hacernos daño. O sea, el miedo a estar sola también puede ser. También puede ser. El miedo a la costumbre que tú ya vives momentos lindos con él y después vas a decir, yo ya no Sí, quiero sí. nada con nadie más, solo con él. Pero no. Es el miedo. Y ya hablando de esto, ¿ustedes creen que es violencia cuando tu pareja van a tener intimidad y tu pareja le dices, no, ya no quiero, y él te obliga? Sí, Sí. sí. ¿Les ha pasado? No he tenido Todavía no. ¿Se han puesto su no al... ¿Les Sí. han respetado el no? Sí, Muy bien. excelente. Entonces, ¿algo que quieran acotar? No. Pues que es muy importante no quedarse calladas, como ya dijo Mari, el hablar, el soltarse, el buscar a alguna persona que tengamos confianza o ese decirle voy a contar que esto me pasó, el irnos a la primera también y muy importante darnos a respetar. Eso. Y yo. Bueno, también muchachas, decirles a ustedes que si al primer, por ejemplo, al primer chantaje, amigas, váyanse de ahí, no se queden ahí, así él te diga que se va a matar, pues que se mate, pero no te quedes ahí porque si un chantaje, es solo un chantaje, y si después llega a los golpes o te llega un femicidio, entonces, no amiga, ahí no es ya darnos cuenta todas que tenemos que primero ser nosotras, empoderarnos nosotras y pensar solo en nosotras. Sí, o sea, sé que es muy difícil tal vez, como mencioné ya, Jair, el apego emocional que tenemos hacia una persona. Es bastante complicado como tal este apego emocional, pero no podemos seguir permitiendo que pasen sobre encima de nosotros. O sea, tenemos que empezar por el respeto. Yo creo que al primer como tal factor que haga que la confianza se debilite dentro de la relación de una pareja, de ahí debemos salir. Porque cuando se debilita la confianza ya va a ser una relación caótica, en la que ya no sea igual, y este apego emocional va a crecer y va a crecer, porque igualmente somos personas, somos seres humanos, entonces vamos a crear el vínculo tan fuerte con esta persona, porque ni modo de que, no, sí, ya pasa ahí, ya y le hago como, no, X, ¿no? Nos pasa que creamos vínculos muy fuertes, y salir de este vínculo es muy fuerte, porque, o sea, personalmente creo que este vínculo que uno crea no es de que uno dice ya mañana se me pasa, no es de Pasa rápido. no pasa muy rápido, esto de tarda y esto también es violencia para nosotros mismos porque estamos como que cargue este apego y dice y me vuelve a hablar y yo vuelvo a responderle, me vuelve a decir cosas bonitas y uno se vuelve a ilusionar. Entonces es una violencia, una autoviolencia que nos estamos generando nosotros porque solo estamos creando un camino para que nos inferioricen otra vez, o sea, volver a vivir lo que ya vivimos. Entonces sí es muy recomendable lo que dijo Carla, que denunciemos si algo está pasando, hablemos con alguien si algo está pasando, porque no podemos permitir que sigamos pasando eso. También hay que tomar en cuenta que muchas de las veces se atan a los agresores por los hijos. Hay que tomar en cuenta que un hijo no ata a nadie, que somos capaces, tenemos el poder de seguir adelante si tenemos un hijo. Y eso, chicas. Bueno, y creo que ya para así concluir todo, nos centramos en el tan famoso y conocido círculo de la violencia, que es la fase de la tensión, donde existe un pequeño golpecito, después la fase aguda, donde ya van los golpes fuertes, donde van los gritos fuertes, y la luna de miel, donde básicamente hay la recompensa por parte de nuestro agresor y que, ay no, si él me quiere, él me ama, él va a cambiar, igual, y se repite el círculo y vamos a seguir ahí si no logramos salir a tiempo. Y adicional a esto, nos queda como reflexión que la violencia de género está a nuestros ojos, o sea, a la vista, pero muchas veces nos hacemos las ciegas y no queremos darnos cuenta y dejamos que esto pase mucho. Y como se ha visto también, existen bastantes, el índice de femicidios ha incrementado bastante. Digamos que para 2020 había como que moría una cada 3 días, cada 72 horas, y ahora en la actualidad muere una mujer cada 22 horas. O sea, estamos diciendo que por día muere una mujer por día, o sea, están acabando con nosotros. Entonces identifiquemos muy bien
a quién metemos a nuestro círculo social, tanto parejas como amigos, ya que actualmente ya no se puede confiar en nadie. Y eso, chicas, agradecerles por su participación en este podcast. Creo que fue una conversación muy productiva, nos conocimos más y identificamos que la violencia de género nos está atacando a todas. Y eso, y agradecerles a ustedes por ver este podcast y nos vemos en un nuevo episodio. Bye. Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Que reine el amor, que puedan los niños dormir en sus cunas sonriendo de amor.